José Vasconcelos Calderón, un hombre singular, puso a trabajar a un equipo de hombres y mujeres con cualidades excepcionales. Junto con ellas proyectó el Proyecto Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública. Sembró la simiente de una esperanza que se manifestaba con el progreso de la patria. Vasconcelos concibió un sistema que se fundamentaba en acciones concretas del conocimiento elemental del mundo físico. Era una percepción de lo moral del conocimiento, el cual se tenía que alcanzar para una evaluación espiritual que conducía a la apreciación de lo bello. Vasconcelos fue un oaxaqueño que se elevó como maestro de la patria y después como maestro de América. Colocó su nombre alrededor de mexicanos que también dieron todo por la educación. En ellos se encontraba Justo Sierra, Gavino y Joaquín. El espíritu de Vasconcelos pues era un motivo de inspiración para no dejar el labor quedar abajo y a este le dieran un lugar que se merecía, el lugar que se merecía el trabajo. Él hacía una reflexión inmediata con la postura individual y así poder transformar el pasado en algo suficiente. En el despacho en el que trabajaba Vasconcelos, ejecutó su itinerario por las defensas de la educación pública, para hacer énfasis, y así podría dejar un futuro mejor para las generaciones que vendrían. Una vez erradicado el régimen ilegal de Victoriano, el movimiento revolucionario mexicano se encontraba en una crisis de difícil solución. Vasconcelos, quien se había unido al antirreeleccionismo desde sus inicios, se aprestó a tomar una decisión. El 7 de diciembre, al mediodía, en una ceremonia efectuada en el Palacio Nacional, la situación política estaba en ebullición y los planes para la reconstrucción nacional debían esperar más tiempo. Convertirlo en el encargado de la educación nacional parecía un paso lógico, ya que a le tocó el presidente interno Huerta, nombrado rector de la Universidad Nacional. Huerta y Obregón, que virtieron con su inigualable maestría en el título El desastre, que las memorias de este destacado mexicano sean motivo para que la vigencia de la institución que con tanto Anico creó y defendió se proyecte hacia un futuro pletórico de esperanza, pues sin duda era una de las educaciones donde debe radicar el principal elemento de desarrollo de las sociedades, y la mexicana no puede permanecer ajena. Henry George y Carlos Marx han sido en esencia una constante de doctrina de los filósofos desde Platón hasta los cristianos primitivos y los pocos estadistas que en el mundo han sido. En el mundo moderno, con lo mismo en California de entonces que en México, callistas delincuentes son los enriquecidos al amparo del poder público. Los enriquecidos que eran más allá del uso y cuando el dinero empieza a servir para el abuso. Esto se puede tomar como una nueva imposible si se quería tener en cuenta el ABC de la cultura general de la época. Y con esto pasamos a horas largas discutiendo los métodos y las novedades introducidas en la educación por Luna Sharkey. También medimos los clásicos, que fue la propaganda que se haya hecho a favor de México desde que el país existe, pues no hay algo parecido en castellano, o no lo había en ese entonces, y no existe persona culta de habla española que no haya admirado la colección o la haya bendecido. Por el bien que se hace a los humildes,
por la honra que se le da a sí misma a la misma patria que los enemigos de la edición deshonra. El Congreso General estaba en condiciones de aprobar el presupuesto de gastos en el nuevo instituto público. Se imponía la reforma del texto constitucional vigente y para que ésta se lograra hacía falta el voto de una mayoría de los 28 legislativos locales. Claramente pues se contaba con la ferviente colaboración del presidente interno, don Adolfo de la Huerta, y con la promesa del apoyo del presidente electo Obregón. Para que crearan esa presión y con eso agruparan ya en torno a la modesta Universidad Nacional y comenzaran a remover a los hombres de pensamiento, a los maestros y periodistas de los estados. Esto era indispensable, crear un estado de ánimo como tal, para que nadie se opusiera a la reforma o demoraría, quedando señalado como enemigo público, como objeto de risión y de escarnio. El propósito del viaje que hicieron era que con el corazón del país en aquella mañana, los amigos espontáneos y vecinos entusiasmados prepararían los festejos y congregarían al público para que en Aguascalientes fuera la primera capital del estado en que la declaración de reforma constitucional coincidiera con la presencia. Ellos pretendían aprovechar la reforma para cobrar más dinero del Tesoro Federal. Si el trato se hubiese concentrado con los directores locales de educación, la situación hubiera sido totalmente distinta. Los artistas que congregaban hacían ver las ventajas que cada localidad obtendría mediante la cooperación de maestros federales de modelado, pintura y artesanías de todo género. Se decía que a todo aquel que se pusiera lo señalarían como enemigo de la cultura y no volvería a ser electo. El presidente de la República, con la lista de los diputados de Congreso, hicieron que los maestros de Guadalajara, sus aliados fieles, las maestras jaliscienses que contaban con ellas como entre lo mejor del país, hicieran la distinción de raza que por ahí que prevaleciera libremente a los normalistas de cierta cursilería. Pedante en otros sitios les resta autoridad. Gracias a cierta gracia natural que en muchos casos se resuelve en ejemplares de belleza extraordinaria y una inteligencia despejada, señala en general a aquella gente como una aristocracia dentro de su territorio. Torpemente, cierta propaganda tendría que hacer creer que no hay nada en materia educativa antes de cada gobierno, que se hace propaganda. Montenegro y Ledesma hicieron algo más que sueños estériles, pues se decía que en esos ingeniosos trabajos fueron los comienzos de la nueva pintura del tema popular que más tarde hizo esa escuela, así como también el renacimiento de la cerámica nacional, parte del viaje que a Oaxaca habían realizado. Aparte de la reforma constitucional, surgía presentar al Congreso una ley que serviría de norma al nuevo ministerio. Bajo el rubro de las escuelas se comprende toda la enseñanza científica y técnica en sus distintas ramas, tanto teóricas como prácticas. El Departamento de Bellas Artes tomó a su cargo, partiendo de ella, la enseñanza del canto, el dibujo y la gimnasia en las escuelas. Todos los institutos de cultura artística superior, tales como la antigua Academia de Bellas Artes, el Museo Nacional y los conservatorios de música. Se insistía en el departamento indígena, que no tenía otro propósito que preparar al indio para el ingreso de escuelas comunes, dándole antes lecciones de idioma español,
pues se proponía contra que la práctica norteamericana y potente que abordara el problema de la enseñanza indígena como algo especial y separado al resto de la población. En general, la prensa grande amordazó su rencor y su envidia porque era arrollador del sentimiento de aprobación a todo lo que empezamos a realizar. El problema no era eso, el problema era la posición de las escuelas federales nuevas frente a las que sostienen los estados y los municipios. Lo resolvió el estatuto, evitando la competencia y asegurando la colaboración mediante convenios periódicos. Y a los estados les dejaron algo en común: la atención de las escuelas urbanas. En el municipio ya tenían escuela, no habrían otra, pero ya tenían, sino que fomentaban la existente. Y el reconocimiento de los grados solo exigían que las escuelas privadas adoptasen un mínimo del programa oficial. Lo que el ministerio gastaba lo administraba también por sí mismo. En ese presupuesto el ministerio procura eliminar el uso de las partidas globales que se prestan al abuso y especifica en cada caso no solo el número de escuelas, sino el costo, calidad y ubicación de cada una. Por lo que hace que las escuelas del Distrito Federal, que el carrancismo había entregado al ayuntamiento de la capital, fuera una lucha encontrada para rescatarlas, y en estas se hallan ruinas con el fin del cuerpo de concejales por presión pública y para liberarlas del compromiso y después firmar un convenio que nunca se cumplió, de que anualmente pasarían el ministerio 2 o 3 millones de pesos de tributo escolar. Sin embargo, Huerta dejó a la universidad con un presupuesto cerca de 18 millones y con facultades y acciones como de ministerio, y se prometió la obra de la educación seguiría adelante. El gobierno de Madero, triple de la que se pusieron a disposición, de nombre el personal indispensable para los distintos departamentos, empezaron a funcionar como dependencias de la universidad. Abordaron el problema de la casa para el ministerio, y aunque todavía se hallase algo sin legal bautismo. En fin, era poner en obra. Convocaron a ingenieros, y lo primero que se llevaron fueron el proyecto viejo de escuela normal. El patio del fondo era uno de los más bellos ejemplares. Una obra de arte era lo indicado. Su educación militar, adquirida en el antiguo colegio de Chapultepec, le había acostumbrado a la puntualidad, la precisión y el método para la tarea. Enseguida esa obra se daba a sus favoritos y la construcción se quedaba sin terminar, o se caía a los pocos años de concluida. Un auxiliar importante, que fue de la Huerta, el cuartel de Peralvillos, pues metieron albañiles y artistas lentamente, reconstruyendo sala por sala, ocupando las dependencias de la Escuela Industrial de Señoritas. La escasez hizo que la obra se demorara mucho, y apenas si a los 4 años al salir, el ministerio puede inaugurar lo que hoy es Escuela de Industrias Gabriela Mistral. Se hurgó en el Departamento de Bienes Raíces de la Secretaría de Hacienda, registrando las casas, los terrenos procedentes de la amortización de la iglesia y las propiedades del gobierno. Se hicieron terrenos y construir que parecían inversibles, y ocuparon antiguos camposantos ya clausurados y que se habían hecho al olvido, cuyos terrenos eran justamente vísperas en una venta concentrada por cierto ministro que ya era el administrador. Estos terrenos ocupaban varias manzanas al extremo de la colonización moderna de lujo.
y en ello se lograría construir el estadio y la escuela primaria Benito Juárez, orgullo de la ciudad. Allí mismo estaría hoy la escuela de medicina, con lujosos edificios modernos, si los planes no se los hubieran truncado y deshecho con la inquietud que vino después. El departamento de ingenieros de la universidad tuvo más trabajo que el de ministro de Obras Públicas. La obra, sin embargo, adolece la pobreza del asunto. Objeto de forzar la reforma educativa y preparar el terreno para la aprobación de los gastos elevados que demandan el programa, se había aprovechado toda ocasión de hablar al público por declaraciones de los diarios y por los discursos. Cada fiesta pública era ocasión de renovadas excitativas para el pueblo entero, y esa era una labor de la universidad y para que se colaborara con ella. En ocasiones fueron los estudiantes los organizadores de las ceremonias, de las conmemoraciones, y la universidad ya era un compromiso. Además, en la universidad mantenían albergada un secreto casi, una bandera dominicana rescatada cuando la ocupación de la isla por las tropas norteamericanas. México estaba ya incorporado a la universidad en el ramo de acción de Latinoamérica. Con IRA ya habíamos inaugurado esa cátedra, haciendo notar que existía un curso de ese género en cada universidad. En el estado no había una legislatura porque no se había celebrado elecciones desde la ocupación militar carranclana. Se obtuvo facilidad para los agentes y los maestros que debían comenzar sus tareas de la federalización de la enseñanza, aún antes de que el Congreso aprobase la reforma. Meses después, al crearse el ministerio, pues no se halló mejor candidato para la oficialía mayor que Peralta, hombre de empuje, y se iba a tener contacto con las clases humildes que el ministerio necesitaba conquistar para sus planes. Como el comité proyecta una escuela que se llamaría El Centenario y que pasadas las fiestas sería anexada a la universidad. Establecieron que la escuela era una casa alquilada con dotación mezquina, que a tal punto no la quisieran recibir de modo formal. Carrancistas ya habían de ser quienes hablaran de abrir una escuela sin hacer primero casa propia y adecuada. Pero el alboroto de las fiestas emborrachaba la ciudad y deslumbraba la república. Sin embargo, el balance de las fiestas fue altamente desfavorable cuando un sábado se presentó, como era de costumbre, la huerta con los 40,000 pesos de la raya para la obra del ministerio y las escuelas nuevas, ya que no pretendían nuevas obras porque estaban por pronto en apuros de dinero. Mantenía que Huerta encaja un saldo favorable de 16 millones, que pues esta se estaba agotando poco a poco. El gran empuje constructivo de los inicios de la administración sufrió su primer tropiezo por causa del PANSI de la administración, que no había tenido que hacer relaciones y se había inventado el negocio del patriotismo retrospectivo. En el país había una escasez de libros comparable solo a la escasez de las escuelas. En cualquier burgo americano de 15,000 habitantes existentes, existe la biblioteca municipal con 15 o 20,000 volúmenes bien escogidos. Cuando ellos empezaron a crear, no había ni capital ni una sola biblioteca moderna bien servida. La Nacional, instalada en un edificio bello, ha sido
y sigue siendo el almacén de libros con una casa de información y de lectura. Para construir la verdadera gran biblioteca que el país le hacía falta, le daban plazos porque era menester, porque se tenía que comenzar por construir un edificio de varios millones de pesos. El mejor edificio del país, algo que está a nivel de la catedral y el palacio. Y además de director de la biblioteca estaba un personaje incapaz de entender el problema. Aquel edificio inservible tenía como objeto instalar una buena biblioteca moderna, y aparte de eso, la riqueza positiva de la Biblioteca Nacional está en sus 300,000 volúmenes escogidos, herencia de conventos y de colecciones coloniales. En los libros modernos, las bibliotecas es pobrísima y hacía falta pues edificios y libros, y en consecuencia lo obvio que ya era lo comercial y lo patriótico para aprovechar las prensas de gobiernos dedicadas a imprimir informes que nadie lee o libros de funcionarios para la edición de clásicos. Cada escuela tuvo por lo menos un cuarto anexo dedicado al servicio de la biblioteca popular para uso de adultos y alumnos, para los vecinos. Entre los cargos más serios que con la relación de las bibliotecas se habían formulado que se dejara salir al país una colección célebre formada por eruditos que fueran largos años del director del Museo Nacional. Era el deber que pasaran las autoridades del Museo Nacional por si en tantos años y por algún descuido algunos de los libros del museo había pasado a la colección privada del director difunto. Antes de que las investigaciones concluyeran, se supo que la biblioteca entera había sido entregada ya a la Universidad de Texas, que pagó por ella más de $200,000 y 800,000 pesos gastó la Secretaría de Guerra bajo calles en un avión que se llamaba Ejército Nacional y que sirvió aún atolondrado para matarse. Se habla de pagar 100,000 por una colección de libros y toda la opinión. En vez de echar la culpa a alguien más, se ha hecho por la cultura nacional, se debería tomar en opinión cretina reflexionar las causas por las cuales no se ven desposeídos lentamente de toda la herencia civilizada. Austin, las instalaciones del libro se han hecho en porción distinta de un edificio que cuesta $5 millones y no es una biblioteca universitaria, pues donde no hay funciones con derechos a poseer bienes de todo género, no puede haber colecciones privadas, ni museos, ni obras de algo permanentemente. Pese a los tropiezos que oponían el ambiente, hubo en México colecciones de clásicos y bibliotecas circulantes cargadas a lomo de mula por aldeas. No se pudo comenzar ni un edificio de la Biblioteca Nacional por el plan grandioso que para esta obra tenía. Se detalló un libro ya citado de Robinson y se logró por lo menos la Secretaría defender el terreno para que una obra parecida no se la llevara. Encima, la obra romántica todavía era la fachada. La torre, que suele ser por decreto, ya había sido distinta a dicho solar por una futura biblioteca pública de la nación. Si los libros de esa colección en un tiempo, la mejor de América, no los había dado Colonia, entonces no era obligación de la República construir una como un albergue para tan acceso tesoro.
El país se había creado mediante discursos, declaraciones y anticipos labor futuras en forma de bibliotecas, escuelas y orfeleones, maestros de deportes, maestros honorarios y misioneros. Los diputados ya habían suspiraban por la carrancista y aprobaron la ley. No menos de 10 diputados pretendieron lucirse adelantando iniciativas propias acerca de la forma en que debían organizarse la nueva secretaría. El mejor sistema para ganar votos consistía en llevar a los diputados a ver lo que estaban haciendo. En la escuela pusieron baños y peluquería. Tan notorios fueron que los políticos empezaron a querer aprovecharla antes que nadie los agentes de la CROM, que ya asomaban la oreja de sus ambiciones perversas. Aquellas gentes debían a los contribuyentes la gratitud y también un poco a nosotros, los maestros y funcionarios que por sueldo corto y públicamente cobrado dedicamos a la obra nuestros desvelos. Los políticos se introducían entre los ignorantes para sacar provecho de engaños y no hubieran merecido nunca otra cosa que el desdén de la gente si no fuese por el gobierno. Se transformó en dictadura, degenerando tristemente y llegó exigiendo adhesiones para la imposición electoral, a la vez que recortaba los dineros dedicados a desayunos escolares y anulaba la obra que iniciaron con lo que echaban a la oposición rigorosa. Entre los diputados habían muchos maestros de escuelas que por espíritu de clase ayudaron contra los políticos, prueba de la calidad de aquellos primeros congresos del obregonismo elegidos con la relativa abstención del Ejecutivo. El número de diputados que fueron necesarios asesinar, torturar y comprar cuando se llegó. Más tarde, brutalmente, la empresa se empezaría a consumir la imposición presidencial de las calles y pronto hubo un desfile de diputados por las obras de edificación que en distintos rumbos de la ciudad se llevaron a cabo. Se obtuvo la nueva dependencia del Ejecutivo, tuviendo así a un tercero y un cuarto lugar en categoría de protocolo, por encima de la guerra y otros más. Esto con grave resentimiento de pocos ministerios y muchos políticos, no habiendo podido evitar la secretaría, se creara que ocuparía el último lugar en la lista oficial a pretexto de que era la recién creada. En México bastaba con rascar un poco el subsuelo para que parecieran los brotes de la vieja cultura enterrada por los gobiernos. La purificación del personal, maestras del viejo régimen y de preferencia los talentos jóvenes que nuestro propio trabajo iba desarrollando. Se eliminó con facilidad y de una sola plumada a todo el personal empurio de la índole acabada de señalar, que nunca había pensado que pocos años más tarde, no solo en educación, sino en todos los ministerios, el personal técnico, secundario pero decisivo, los jefes de departamento, los consultores, serían como ocurre hoy. Gente divorciada de nuestras escuelas, ignorantes de nuestra tradición, barnizada apenas en el oropel de media docena de cursos mal comprendidos de alguna universidad norteamericana. La selección purificaba el personaje nativo y había en efecto personal inmejorable que nunca pagaría la deuda de colaboración a los centenares de maestros de ambos sexos que en todo el país tomaron las labores de nueva secretaría como misión de patriotismo y tarea personal feriamente cumplida. Ni se habría podido realizar labor tan considerable si no hubiese producido el país de pronto un verdadero ejército libremente aprestado
aprestado, de mentes capaces y corazones honrados. El alto personal del ministerio quedó integrado en forma envidiable y su error juvenil procuraba repararlo trabajando por la cultura con todas las fuerzas de su genio. La orquesta del conversatorio reorganizaba la capital después de su temporada de conciertos y comenzó a recorrer las principales ciudades del país en gira que fue primera y única. Es costumbre obsequiar unos cuantos pesos a los necesitados que se cuelen en las audiencias y que no es posible servir como empleados. Eran las tales audiencias la parte desgarradora de la tarea que hacían y ni el escritor, ni el profesional, ni el político podrán consumir tarea de fondo si no se someten a regla casi monástica. Si no se presiden de los halagos del trato y aún de las satisfacciones de la familia y los amigos, las mañanas de audiencia se abrían las puertas para todo el mundo. Al principio se fueron como relaciones con prensa y la prensa era libre entonces y la opinión y ambas se desquitaban con saña de las épocas prolongadas en que no se permitía la crítica. Al final de la gestión no se obtuvo mejores aliados que los periódicos, defensores todo de la tarea, mientras no los venció el terror callista que obligaba a acordar y silenciar el nombre y exaltaba al que ofendía. La Cámara de Diputados, el proyecto de la ley, toda la prensa del país, que ya lo había divulgado, ejerció presión favorable. Con puros obreros se formaron los arfeones que sin recurrir a los sindicatos todavía no funcionaban con autonomía. La alianza entre estudiantes y obreros, un poco a la manera rusa, se hizo moda que no dejó de dar frutos. Una huelga de carpinteros y ebanistas de importante fábrica local se dio la oportunidad de ensayar otro sistema que correrían al mismo fin y bastó un anticipo de menos de 50,000 pesos para que el comité de la huelga organizara una sociedad de ebanistas en cooperativa. Se pudo observar en ese entonces convencerlos de la capacidad, la seriedad de los obreros mexicanos cuando se ven libres de la coacción gubernamental y de la acción de los líderes. Las obras de lujo, como ciertas mesas del despacho de la educación pública, fueron trabajadas por ebanistas independientes con un esmero y un arte que hace tiempo habían olvidado los maestros de labor. Con frecuencia se visitaban las poblaciones cercanas a la capital para inspeccionar las obras de construcción de las escuelas locales o para llevarles libros o maestros que les daban conferencias. Los maestros de música visitaban también a los pequeños poblados, seleccionando el talento local y creando coros y representaciones. Las escuelas se hallaban en el más completo abandono, pero contaban como las del resto del país, con un personal de primaria, formando escuelas normales de la época de sierra, y la secretaría haría un reparto de pianos por todas las escuelas del país. Hablan sobre la necesidad de que el gobierno tome por su cuenta el labor de las excavaciones, los estudios arqueológicos, aunque solo sea para defender el abuso de las misiones extranjeras que acarrean con los mejores ejemplares con rumbo a los museos de sus países. El empeño había de resultar vano, ya que la educación se usaba como influencia para los diputados para impedir la acción legítima. El remoto corazón del trópico dejaron ancestros una ciudad de gruesos muros, patios enlosados, balcones herrumbrosos, ventanas de reja y jardines de flamboyanes. Esto se lograba compensar con la sonrisa cordial del desgarbo
que la sensibilidad pueblerina pudiera tomar en desdén. La visita principal fue para una escuela, acto de un cívico-pedagógico, himno nacional, coros, salutaciones. Se recorrió unas cuantas salas desprovistas del material necesario, y como en todas partes se admiró la fina sensibilidad, el talento de las maestras, que suplen con un ingenio lo que le falta de libros y materiales. Llegaron a ofender cuando se enteraron que alguien era capaz de distraer fondos del gobierno en gastos indecorosos. Y en cuanto al propio dinero, bastaba lo que trabajaba para que fuese a derrocharlo. No se hubiera alcanzado para unos cuantos días de juerga y se marchaban furiosas. Las mujeres con un desafío crítico, ya que se podían indignar de algún deshonesto intercambio de favores. La gente del teatro le presta ayuda una o dos veces, pero a distancia, modestamente colaborando por corto tiempo con una compañía de revistas que inició al público en el gusto por el baile, el canto popular, que pronto se generaría según el canadiense. Diversos factores concurrían para hacer que la Secretaría de Educación de entonces diera un punto de mira hispanidad, ya que se difundían números ejemplares con noticias de las tareas y colaboraciones ilustres y sección especial dedicada a los asuntos hispánicos. Argentina, Chile, entre otros, eran festivales públicos, reforzando con proclamas e incitaciones a la confianza y orgullo de lo tradicional y vernáculo. Se comprenderá porque un día se llegó por la vía del telégrafo un mensaje en que los estudiantes de Colombia notificaron que, siendo la costumbre, era nombrar periódicamente al maestro de la juventud. Se habían fijado en él, ya que era una ocasión, y le pedían acercarse la designación. Se comprendió que entonces no debía rehusarse, porque el nombramiento significaba un esfuerzo para vencer el localismo de las patrias americanas, un generoso deseo de la juventud colombiana de acercarse a México, el antiguo aliado de Colombia y el país hermano por la sangre, la tradición, el idioma y las vicisitudes adversas de la política del siglo independiente. El Departamento de Desalfabetización, auxiliado por el cuerpo innumerable de los maestros honorarios, extendieron sus actividades por todo el país. La prensa de la época, pues se pueden ver las fotografías de procesiones sin número formadas por los niños, maestros y particulares que con banderolas y música desfilaban por las calles. Se detenían en los puntos de reunión para escuchar a los conferencistas que celebraban la labor realizada y pregonaban estadísticas y estimulaban el público para la continuación de la lucha contra la ignorancia. El ruido de la prensa y el éxito extranjero contribuyó a despertar a los ambiciosos de la política, que contemplaron alarmados nuestros avances en la opinión. La inspiración para la enseñanza de los indios como era de esperarse, vino de la tradición española y sirvió para la tradición de apoyo en contra de la doctrina que ha estado permanentemente permeando a los maestros de México,
llevándolos a la imitación del sistema norteamericano de abandonar el programa indígena. Los educadores españoles, desde antes de que apareciera la etnología, por intuición genial y también por la experiencia, habían abandonado, después de ensayarlo, el sistema de aplicar a los indios métodos especiales y ubicación escolar separada. Adoptar el sistema norteamericano equivale por lo mismo a deshacer la obra social más profunda y eficaz de la colonia. Por competentes que sean los maestros normalistas modernos, cada uno de ellos tiene encima el peso de la montaña de una familia, y nació así el misionero de tipo moderno, por lo común un maestro normalista que hacía de jefe el grupo de educadores. Convivía con los indios, ayudándoles a levantar la escuela con los recursos locales y enseñando los rudimentos de la pedagogía a jóvenes de cada localidad que enseguida quedaban encargados de la impaciente enseñanza. Para optar hicieron que los misioneros, los más pagados entre todos los maestros de la secretaría, les pedían dedicar o visitar las zonas indígenas y convivir en ellas con los indios. Maestros de esta índole fueron por tiempo más o menos cortos algunos de nuestros mejores poetas y artistas jóvenes. Los aclamaba y el resto del país en el resto del país le llovían invitaciones para visitar las escuelas federales recién creadas en los estados que se sacaban a menudo de la capital. El funcionario pagaban los que trabajaban y convierten su oficio en verbena. En la Argentina, en el Brasil, las escuelas primarias más bien atendidas de las nuestras son espacios numerosos, ricas y alegres. En el Brasil y Argentina, los presupuestos de educación pública son dobles, triples que los nuestros. México, que por su tradición colonial debería estar a la cabeza de la América española, está rezagada. Discusiones con Wall Street alegaba el gobierno escasez de recursos para cubrir las enormes sumas que por concepto de interés se debían desde el desaparecer carrancista, y los banqueros tomaban en sus manos el presunto oficial para discutirlo y señalarle recortes. Según el propio de la Huerta, lo primero que apuntaron a Wall Street fue el gasto que se consumaba en las escuelas. Además, el Departamento de la Educación estaba funcionando sin consulta, sin consejo de las misiones educativas yanquis. En el mejor dialecto de Wagner, les expuso lo que se repetía en público, que toda la deuda exterior de México era una larga cadena de estafas de la banca internacional. Así como en el ministerio todos trabajaban con disciplina espontánea y colaboración unificada, en la universidad era todo un desorden. Particularmente la escuela preparatoria seguía siendo un desastre, ya que se había puesto a Antonio Caso en la rectoría y en general se designaba a cargos universitarios a los recomendados del rector preparatoria. En la preparatoria se construyó una piscina que era una obra del ministerio, pero la fiesta resultó ser una disolución. La gobernación se apoderaba de las uniones obreras y amenazaba a los empleados públicos que rehusaban declararse callistas. En algunos ministerios, el propio ministro había forzado a los empleados a formar ligas en apoyo de la candidatura de Calles. La secretaría, como humilde maestro de inglés, para descartarse más tarde como agente y consejero de Calles en persona.
Pretendió hacer lo mismo con los empleados de la educación, pero ahí estaba la preparatoria y con ella la plana mayor de la universidad como un enigma. No se disimulaban sus relaciones. Alfonso Caso, los prefectos de la escuela, no disimulaban su relación con los cromcallista y estaban dotando a la escuela por primera vez en su historia de retretes a la americana, casi lujosos. Así, y la transmitía a Lobardo, pasando por supuesto aviso de cortesía al rector. Hubo gritería y los agentes del director, muchachillas que disfrutaban de pensiones oficiales pagadas por el ministerio, obtenidas quizás a través de Lombardo. Existieron a los grupos y propusieron una asamblea general deliberada en el anfiteatro. El secretario Lombardo prestó las llaves del salón y Chávez se hizo portador de la alarma de los empleados. Sabía todo el mundo el respeto, la estimación que nunca regateaban al viejo maestro. La división de la secretaría en 3 grandes ramas se manifestaban en la organización de la escuela primaria, que se ha estado estableciendo recientemente y cuyos edificios eran próximos a terminarse en la Ciudad de México. Se habían hecho arreglos para alojar dependencias de los 3 departamentos, dividiendo la construcción en cuartos de clases, de bibliotecas y la sala de conferencias y proyecciones cinematográficas. Ocupaban el centro de las construcciones abierto para las masas corales y bailes colectivos al aire libre. Todavía más al fondo, con vista al anfiteatro, se abre un estanque de natación común para las 2 alas del edificio. A uno y a otro del estanque se levantarían los gimnasios. Cuando no se podía construir una sala especial de conferencias, la biblioteca serviría también de sala de conferencias y de exhibiciones cinematográficas. Además, en virtud de los cursos nocturnos, estas escuelas sirven para la educación no solo de los niños, sino también de los adultos. La vida es algo que trasciende y que supera los más importantes propósitos sociales. Esto obliga a meditar en el objetivo verdadero de la vida y en lo que deberíamos hacer si hallamos la riqueza. Por esto se dice que no hay que preocuparnos en recordar, por eso se dice que hay que procurarnos recordar a los niños mexicanos la existencia de un alto propósito al que todo debe sacrificarse, ya que no solo se trata de que el hombre sea libre y que produzca riqueza y la consuma dichosamente, sino que cada hombre contribuya a la superación de la vida misma en el universo. México comparte con las más avanzadas naciones el deber de mejorar el mundo creando tipos más perfectos de vida, y si alguien cree que pudiera haber una exageración en esto, se afirma y se pregunta que si México ha de contribuir con algo original para la civilización del mundo. Se contestaría decididamente que sí, no obstante que adivinó la sonrisa que pudiera acompañar a la pregunta y se unieran al porqué del sentimiento de la raza es más vigoroso aún que el patriotismo. El patriotismo, sobre todo el patriotismo nacional, frecuentemente se deriva de las causas políticas o geográficas, que son causas artificiales o simplemente materiales. Ahí porque el verdadero progreso del mundo requiere que ninguna raza imponga a otra sus rasgos particulares, puesto que la diversidad de aptitudes y de gustos hace la vida más intensa y rica. En nuestra gran región del mundo, en la bendita América Latina, tenemos la obligación de forjar una nueva y más amplia expresión del espíritu latino, y que él pretende estorbar este
poderoso movimiento ideal para así estar matando el progreso y aniquilando la vida. Imagina un futuro muy próximo en las naciones, se fundarían grandes federaciones étnicas y tal tendencia moderna de organizar pueblos en federaciones étnicas no es peligrosa. Como los comunes, los nacionalismos, sus propósitos son espirituales y reconoce desde el principio la necesidad de cada alma sobrevivía y colaborará en obra común del espíritu.